Doña Carmen vio las flores antes de ver a la mujer. Rosas blancas, frescas, con gotas de rocío todavía pegadas a los pétalos. Alguien las había dejado esa mañana. El problema es que nadie visitaba esa tumba, nadie más que ella. Llevaba 3 años viniendo cada día 15, limpiando la lápida de su hijo Mateo con un trapo húmedo, arrancando la hierba seca que el desierto empujaba entre las grietas, siempre sola, siempre en silencio, pero hoy, arrodillada frente a la cruz de concreto, había una mujer joven vestida con ropa que no pertenecía a esa ranchería. Ropa cara, ropa de ciudad, y abrazado a su pierna, un niño de unos 3 años miraba la lápida con unos ojos que Carmen conocía mejor que los suyos propios. Eran los ojos de Mateo. La mujer no la había visto llegar. Lloraba en silencio con la mano sobre la tierra, como si quisiera tocar algo que ya no estaba. Lo que Carmen descubrió en ese panteón le arrancó el piso de un golpe. Porque ese niño no solo se parecía a su hijo muerto, ese niño hizo algo que solo Mateo hacía, un gesto que nadie le pudo haber enseñado. Pero para entender lo que pasó esa mañana, hay que volver 3 años atrás. 3 años. 1095 días. Eso era lo que separaba a doña Carmen de la última vez que escuchó la voz de su hijo Mateo. No su voz por teléfono, esa se cortó meses antes del accidente. La última voz real, la de carne y hueso, fue cuando Mateo se despidió en la puerta del rancho con una mochila al hombro y un paliacate rojo amarrado al cuello. «Me voy al norte, mamá, pero vuelvo». No volvió. Carmen vivía sola en un rancho pequeño, a las afueras de una ranchería que ni siquiera aparecía en los mapas de carretera. Sonora profunda, tierra seca, cielo enorme, silencio pesado. El rancho era 4 paredes de adobe, un techo de lámina que sonaba como tambor cuando llovía, una cocina de leña y un patio donde las gallinas picoteaban entre los nopales. No era mucho, pero era suyo y había sido de Mateo. Cada día 15 del mes, Carmen se levantaba más temprano que de costumbre. Se ponía su vestido limpio, el azul oscuro que solo usaba para ir al pueblo. Se peinaba el cabello canoso en una trenza apretada y antes de salir, siempre hacía lo mismo. Abría el cajón de la cómoda vieja que había sido de su madre. Sacaba un paliacate rojo desteñido por el sol y el sudor. Lo desdoblaba con cuidado. Pasaba los dedos por la tela como si pudiera sentir el calor de quien lo usó y lo guardaba en el bolsillo de su delantal. No lo llevaba puesto, lo llevaba cerca. Ese día 15 de marzo, el camino al panteón estaba más seco que nunca. No había llovido en semanas. El viento caliente del desierto levantaba remolinos de polvo que se metían entre los dientes. Carmen caminó los 2 kilómetros desde el rancho sin quejarse, cargando una cubeta con agua, un trapo limpio y un ramo de flores silvestres que había cortado de la orilla del arroyo muerto. El panteón de la ranchería no era como los de las ciudades. No había bardas altas ni portones de hierro. Era un rectángulo de tierra cercado con alambre de púas, donde las cruces de madera y concreto se levantaban entre el mezquite y la gobernadora. Las tumbas más viejas ya no tenían nombre. El sol y el viento habían borrado las letras como borra todo en el desierto. La tumba de Mateo estaba al fondo, cerca del mezquite más grande, una cruz de concreto gris con su nombre pintado a mano por don Pedro, el vecino. Mateo Salazar, hijo de Carmen, que Dios lo tenga en su gloria. Carmen vio las rosas blancas desde lejos. Se detuvo. El viento le pegó en la cara y tuvo que entrecerrar los ojos, pero no era el viento lo que la paralizó. Eran esas flores, rosas blancas, grandes, con tallos largos y cortes perfectos. Rosas que no crecían en ningún jardín de esa ranchería. Rosas que costaban dinero. Rosas que alguien había traído desde lejos. Y entonces vio a la mujer. Estaba arrodillada frente a la tumba, de espaldas a Carmen. Llevaba un vestido color crema que contrastaba con la tierra, parda como una nube caída del cielo. El cabello oscuro le caía suelto sobre los hombros. A su lado, un bolso de piel descansaba sobre una piedra y abrazado a su pierna derecha, medio escondido, un niño pequeño miraba la cruz de concreto. Carmen sintió que el estómago se le apretaba. En 3 años, nadie que ella conociera había visitado esa tumba. Ni familiares, porque no quedaban, ni amigos, porque los que Mateo tenía en el pueblo se fueron al norte igual que él, ni mujeres, porque Mateo nunca le habló de ninguna. ¿Quién era esa mujer y por qué lloraba en la tumba de su hijo como si le perteneciera? Carmen avanzó despacio. Sus guaraches no hacían ruido sobre la tierra suelta. A cada paso, los detalles se afinaban. La mujer no solo lloraba, hablaba, susurraba algo que Carmen no alcanzaba a escuchar.
con la mano derecha extendida sobre la tierra, los dedos separados como si quisiera alcanzar algo debajo. El niño era pequeño, 3 años, tal vez menos. Tenía la piel morena clara, el pelo oscuro cortado desparejo y vestía ropa limpia y nueva, zapatos de marca, pantalón de mezclilla, sin una sola mancha. En esta ranchería, los niños de 3 años tenían las rodillas peladas y los zapatos llenos de tierra antes de las 8 de la mañana. Ese niño no era de aquí. Carmen se detuvo a 5 pasos. Carraspeó. La mujer dio un brinco como si le hubieran disparado. Se giró de golpe con los ojos rojos e hinchados y Carmen vio su cara por primera vez. Era joven, bonita, pero con una tristeza encima que la envejecía 10 años. «¿Quién es usted?», preguntó Carmen. Su voz salió más dura de lo que pretendía, pero el corazón le latía fuerte, y cuando el corazón late fuerte, la voz se endurece sola. La mujer se puso de pie rápidamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Se acomodó el vestido, buscó una respuesta que no llegaba. «Perdone, señora, no sabía que alguien iba a venir. Vengo todos los meses», dijo Carmen sin moverse. «Hace 3 años que vengo, y en 3 años nunca había visto a nadie aquí». La mujer bajó la mirada. Sus manos temblaban. «¿Usted puso esas rosas?», preguntó Carmen señalando el ramo. La mujer asintió sin hablar. «¿Conocía a mi hijo?». La pregunta cayó entre las dos, como una piedra en un pozo seco. La mujer abrió la boca, pero lo que salió no fue una palabra, fue un sollozo profundo, viejo, que parecía llevar años guardado. Intentó la mujer. «Sí, lo conocí». Carmen la miró de arriba abajo. La ropa cara, el bolso, los zapatos finos llenos de polvo del camino. Esta mujer no pertenecía a ese mundo. Mateo era albañil, trabajaba en obras del otro lado de la frontera. ¿Cómo podía una mujer así haber conocido a su hijo? ¿De dónde lo conocía? Pero la mujer no contestó porque en ese momento el niño soltó la pierna de su madre y dio 2 pasos hacia la tumba. Se agachó, puso su manita sobre las letras pintadas del nombre M-A-T-E-O y dijo con esa voz chiquita y clara que tienen los niños cuando dicen verdades enormes: «Aquí está mi papá, ¿verdad, mami?». El mundo se detuvo. Carmen dejó caer la cubeta. El agua se derramó sobre la tierra seca y desapareció en segundos, tragada por el desierto. Pero Carmen no miró el agua. Miraba al niño, miraba esos ojos grandes, oscuros, con un brillo que conocía, como se conoce la propia respiración. Eran los ojos de Mateo, no parecidos, no similares. Eran los mismos ojos que la miraron durante 28 años desde la cuna, desde la mesa, desde la puerta del rancho el día que se fue. «¿Qué dijo ese niño?», susurró Carmen. Su voz ya no era dura, era un hilo. La mujer agarró al niño y lo alzó en brazos. Sus ojos se llenaron de pánico. «No es lo que piensa. Tenemos que irnos». «¿Cómo que no es lo que pienso?». Carmen dio un paso adelante. «Ese niño acaba de decir que mi hijo es su papá. Explíqueme, por favor, señora. No puedo hablar de esto. Fue un error venir». La mujer empezó a caminar rápido hacia la salida del panteón, apretando al niño contra su pecho. Carmen la siguió, pero las piernas de 62 años no alcanzan a las de 30. «Espere, no se lleve a ese niño». Y entonces pasó. El niño, asustado por los gritos, hizo algo, un gesto pequeño, automático, que probablemente hacía 20 veces al día sin que nadie le diera importancia. Se llevó la mano derecha al cuello, la cerró como si agarrara algo invisible y la jaló hacia abajo como si se quitara un nudo. El gesto del paliacate. Carmen se quedó clavada en la tierra, las piernas se le aflojaron. Tuvo que agarrarse de la cruz de una tumba ajena para no caerse, porque ese gesto exacto, con la mano derecha, cerrando los dedos sobre el cuello y jalando hacia abajo, no era un gesto común. No era algo que un niño de 3 años aprende en la escuela o en la televisión. Era el gesto que Mateo hacía cada vez que estaba nervioso. Desde los 6 años se agarraba el paliacate, lo jalaba, lo aflojaba, lo volvía a amarrar. Un tic, una manía, algo tan de él que Carmen podía reconocerlo con los ojos cerrados, solo por el sonido de la tela deslizándose. Nadie le pudo haber enseñado eso a ese niño. Nadie. Porque las únicas personas que conocían ese gesto estaban muertas o estaban paradas ahí en medio de un panteón del desierto, viendo cómo un pedazo de Mateo se alejaba en los brazos de una desconocida. Carmen escuchó el motor de un carro arrancando al otro lado de la cerca de alambre. Vio la nube de polvo levantarse por el camino de terracería y se quedó ahí de pie con el paliacate rojo en el bolsillo y las flores silvestres tiradas en el suelo junto a la cubeta vacía.
El viento del desierto le secó las lágrimas antes de que llegaran a la barbilla, pero Carmen no estaba llorando de tristeza. Estaba llorando porque por primera vez en 3 años su hijo no estaba completamente muerto. Carmen no supo cuánto tiempo se quedó parada en ese panteón. Pudieron ser 5 minutos o 1 hora. El desierto no tiene reloj, solo tiene sol, viento y silencio. Y los 3 siguieron ahí como si nada hubiera pasado. Recogió la cubeta vacía, recogió las flores silvestres del suelo, ya marchitas por el calor, las puso sobre la tumba de Mateo, al lado de las rosas blancas que la desconocida había dejado. Sus flores se veían pobres junto a esas rosas, pequeñas, secas, pero eran las que el desierto le daba. Y Carmen nunca se había avergonzado de lo poco hasta hoy. Hoy por primera vez miró sus flores y sintió que no eran suficientes, que ella no era suficiente, que había un pedazo entero de la vida de su hijo que no conocía y que ese pedazo acababa de huir en un carro con placas que ni alcanzó a leer. Caminó de regreso al rancho con el cuerpo pesado y la cabeza hirviendo. El sol de mediodía le pegaba en la nuca sin piedad. Llegó a la puerta de su casa y se sentó en el escalón de concreto sin entrar. Las gallinas se le acercaron esperando maíz. Carmen no les hizo caso. Así la encontró don Pedro. Don Pedro era el tipo de vecino que aparece cuando se le necesita sin que nadie lo llame. 78 años, viudo, espalda torcida por medio siglo de trabajo en el campo, pero con unos ojos que no se les escapaba nada. Venía cruzando la cerca de alambre que separaba los 2 ranchos con un bote de leche de cabra en la mano, como hacía cada tercer día. Carmen, ¿qué tienes? Parece que viste peor que al coco. Pedro, vi a mi hijo. Don Pedro dejó el bote en el suelo y se sentó a su lado sin preguntar permiso. Carmen le contó todo. La mujer, las rosas, el niño, los ojos, el gesto. Don Pedro escuchó sin interrumpir, que es la forma más rara y más valiosa de escuchar. Cuando Carmen terminó, el viejo se rascó la barbilla y dijo lo que cualquier persona sensata diría. ¿Y si te equivocas? Los ojos se parecen, Carmen, los gestos se copian. A veces uno ve lo que quiere ver. No me equivoco. ¿Cómo estás tan segura? Porque ese gesto no se copia, Pedro. Ese gesto nació con Mateo. Yo lo vi aparecer cuando tenía 6 años y le regalé su primer paliacate. Nadie se lo enseñó, le salía solo como el hipo, y ese niño lo hizo igualito, con la misma mano, con el mismo jalón. Don Pedro se quedó callado un rato largo, luego asintió. Vi un carro raro estacionado en la curva del camino viejo esta mañana, dijo despacio, negro, bonito, de esos que no pasan por aquí ni de perdidos. Tenía placas de Nuevo León, Monterrey, a más de 1000 kilómetros de esa ranchería donde ni los autobuses entraban. ¿Por qué no me dijiste antes?, preguntó Carmen. Porque un carro bonito estacionado no es noticia, mujer, ahora sí lo es. Carmen se levantó del escalón. Necesitaba pensar, y cuando Carmen necesitaba pensar, iba a un solo lugar. La capilla de la ranchería era un cuarto de adobe con una cruz de hierro oxidado en el techo. No tenía bancas, solo sillas de plástico que alguien había donado hacía años. No tenía vitrales ni campanario, pero tenía al padre Antonio, y eso era más que suficiente. El padre Antonio estaba sentado en el patio de atrás, remendando la red de una portería de fútbol que los niños del catecismo habían roto. Tenía 70 años, las manos nudosas de quien ha vivido más con el cuerpo que con la cabeza y una mirada que atravesaba paredes. Había bautizado a Mateo, le había dado la primera comunión, lo había visto irse al norte, y había dado la misa cuando trajeron sus cenizas. Padre, necesito que me escuche. El padre Antonio dejó la red, se quitó los lentes y la miró. No dijo siéntate. No, dijo, cuéntame. Solo la miró. Eso bastó. Carmen volvió a contar todo, y cuando terminó esperó el veredicto. El padre Antonio se quedó en silencio un buen rato. Luego se puso los lentes de vuelta, como si necesitara ver más claro para decir lo que iba a decir. Carmen, llevas 3 años hablándole a una tumba, le cuentas tu día, le llevas flores, le pides perdón por cosas que no necesitan perdón. Yo nunca te dije nada porque hablar con los muertos no hace daño. Hizo una pausa, pero ahora tienes que decidir si vas a seguir hablando con los muertos o vas a ir a buscar a los vivos. Carmen sintió esas palabras como un golpe de agua fría en la cara. No sé ni dónde buscar, padre. Sabes que es Monterrey, sabes que tiene dinero, sabes que tiene un niño que se parece a tu hijo, es más de lo que tenías esta mañana. ¿Y si llego allá y me corren como a un perro? El padre Antonio la miró por encima de los lentes. Carmen, tú has parido sola, has enterrado sola,
y has sobrevivido sola en un desierto donde ni las víboras aguantan. ¿Y le tienes miedo a una puerta? Carmen no contestó. No hacía falta. Esa noche, sentada en la mesa de la cocina, con un café aguado entre las manos, tomó la decisión. Sacó del cajón de la cómoda la caja de lata donde guardaba el dinero. Contó los billetes. Había lo justo para un boleto de autobús a Monterrey. De ida, de vuelta, ya vería Dios. Antes de acostarse sacó el paliacate rojo del bolsillo y lo puso sobre la almohada del lado vacío de la cama. El lado donde antes dormía Mateo cuando era niño y le tenía miedo a las tormentas. «Voy a encontrarlo, mi hijo», susurró en la oscuridad. «Voy a encontrar a ese niño». Afuera el desierto callaba, pero por primera vez en 3 años el silencio no se sentía vacío. Carmen nunca había subido a un autobús de pasajeros. Conocía las camionetas que llevaban gente a la ranchería vecina, los camiones de carga donde a veces le daban aventón para ir al mercado. Pero un autobús de verdad, con asientos numerados y aire acondicionado, eso era cosa de otro mundo. Don Pedro la llevó a la central de autobuses de Hermosillo en su camioneta vieja a las 4 de la mañana. El camino de terracería desde la ranchería hasta la carretera pavimentada tomaba casi 2 horas y Carmen no quería perder la corrida de las 7. «Esto te va a servir», dijo don Pedro cuando estacionó frente a la terminal. Le extendió un papel doblado. «Mi compadre Fermín, el de la gasolinera del Entronque, me contó algo. Dice que el carro negro paró a cargar gasolina el mismo día que tú lo viste en el Panteón. El chofer le pidió indicaciones para volver a la carretera a Monterrey. Fermín le preguntó de dónde venían, y el hombre dijo que de la casa de los Herrera, que la señora había querido hacer una parada antes de regresar. Los Herrera de Monterrey». Carmen se grabó ese apellido como se graba un fierro en la piel del ganado. «Nada más es lo que hay, mujer. Pero en Monterrey los Herrera con dinero no deben ser tantos». Pregunta. «¿Tú sabes preguntar?» Carmen guardó el papel en el bolsillo del delantal junto al paliacate. Abrazó a don Pedro. El viejo olía a leche de cabra y a leña, el olor de su mundo. Un olor que en unas horas quedaría muy lejos. «Si no regreso en 3 días, dale de comer a mis gallinas», dijo Carmen. «Si no regresas en 3 días, voy por ti a Monterrey, aunque tenga que ir en burro», contestó don Pedro. El autobús salió a las 7 en punto. Carmen se sentó junto a la ventana con su bolsa de mandado en el regazo. Adentro llevaba el paliacate, una muda de ropa, 4 tortillas con frijoles envueltas en un trapo, una botella de agua y la foto de Mateo que tenía en la cómoda. Era una foto vieja de cuando él tenía 18 años, antes de irse al norte. Sonreía con esa sonrisa tímida que tenía. El paliacate rojo al cuello, los ojos brillando de planes y de futuro. El viaje duró 14 horas. 14 horas de desierto que se fue transformando. Primero la tierra plana y seca de Sonora, los saguaros como centinelas, el cielo tan grande que dolía mirarlo. Después las montañas de Chihuahua, verdes en las cumbres, peladas en las faldas. Luego el paisaje fue cambiando, más carros, más casas, más anuncios, más ruido. El desierto se fue llenando de gente y de concreto hasta que desapareció por completo. Carmen miraba todo por la ventana sin parpadear. Nunca había visto tantas luces juntas. Nunca había visto edificios de más de 2 pisos. Nunca había visto tanta gente caminando al mismo tiempo sin saludarse. En su ranchería, cruzarte con alguien sin decir buenos días era una ofensa. Aquí nadie miraba a nadie. El autobús llegó a Monterrey a las 9 de la noche. La central de autobuses era un edificio enorme que zumbaba como un panal de abejas. Carmen bajó con su bolsa de mandado apretada contra el pecho y se quedó parada en medio de la gente que corría en todas direcciones. Olía a diésel, a comida frita y a algo más que no supo identificar. Después entendió que era el olor de la prisa. La prisa tiene olor. Huele a sudor con perfume encima. Esa noche durmió en una banca de la terminal, no por falta de opciones, sino porque no tenía dinero para un hotel y no iba a gastar lo poco que le quedaba en un techo cuando había bancas gratis. Dobló su bolsa de almohada, se cubrió con el rebozo y cerró los ojos. No durmió, pero descansó el cuerpo mientras la cabeza trabajaba. A la mañana siguiente, Carmen hizo lo que sabía hacer: preguntar. Fue al puesto de periódicos de la terminal. Le preguntó al señor si conocía a una familia Herrera con dinero en Monterrey. El señor se rió. «Herrera hay miles, señora». «¿Herrera de qué?» «Herrera que tiene una hija llamada, no sé cómo se llama, joven, bonita, pelo oscuro. Anda en un carro negro grande. Así me está describiendo a medio San Pedro Garza García, señora». San Pedro Garza García. Carmen memorizó ese nombre.
También tomó un camión urbano hacia esa zona. El chofer le dijo que eran 40 minutos y no había tráfico. Hubo tráfico. Tardó hora y media. Pero cuando el camión entró en las calles de San Pedro, Carmen entendió por qué la mujer del Panteón vestía como vestía. Las casas no eran casas, eran fortalezas. Muros de 3 metros con rejas de hierro, jardines que se veían por encima de las bardas, verdes como si lloviera todos los días, con árboles podados en formas que Carmen nunca había visto, carros estacionados afuera que costaban más que todo su rancho, junto con las gallinas, la cocina y el recuerdo de Mateo. Carmen se bajó del camión y empezó a caminar. Entró a una farmacia y preguntó por la familia Herrera. El empleado la miró raro y le dijo que no sabía de ninguna Herrera por ahí. Caminó 2 cuadras más y preguntó en una papelería. La muchacha del mostrador dijo que había unos Herrera en la colonia del Valle, pero que eran dentistas, no constructores. Carmen agradeció y siguió caminando. A la tercera parada, una tiendita con un ventilador viejo zumbando en el techo, le preguntó a la señora de la caja si conocía a los Herrera. ¿Los Herrera del grupo constructor?, preguntó la señora sin mucho interés. A Carmen se le aceleró el corazón. Constructor. Mateo era albañil, trabajaba en construcción. Los hilos se conectaban. Sí, esos. Su casa queda por la calle Sierra Madre, subiendo hacia el cerro. Es la casa grande con portón de piedra. No tiene pierde, es la más grande de la cuadra. Carmen caminó 20 minutos cuesta arriba. El sol de Monterrey era diferente al de Sonora. No era seco y limpio, era húmedo, pesado y pegajoso. La blusa se le pegaba a la espalda, los guaraches resbalaban en la banqueta lisa y entonces la vio. La mansión de los Herrera no tenía cerca de alambre de púas. Tenía un muro de cantera labrada color arena, más alto que cualquier pared que Carmen hubiera visto en su vida. Un portón de hierro negro con el apellido forjado en letras doradas. Detrás del muro, las copas de los árboles asomaban como si pidieran permiso para salir. Se escuchaba el sonido de agua cayendo. Una fuente, un lujo tan ajeno para Carmen como el sonido del mar. A la derecha del portón había una caseta de vigilancia con un guardia adentro. Un hombre joven uniformado, con lentes oscuros y cara de aburrimiento profesional. Carmen se quedó parada en la banqueta de enfrente. Miró el portón, miró la caseta, miró sus guaraches llenos de polvo, su bolsa de mandado desgastada, su vestido azul oscuro que en la ranchería era su mejor ropa, y aquí parecía un trapo. Se acordó de la voz del padre Antonio. ¿Y le tienes miedo a una puerta? Carmen cruzó la calle, se plantó frente a la caseta de vigilancia y tocó el cristal con los nudillos. El guardia la miró de arriba a abajo, no se quitó los lentes. ¿Qué se le ofrece, señora? Busco a la familia Herrera. Necesito hablar con la señora de la casa. El guardia la volvió a mirar, esta vez más despacio, los guaraches, la bolsa de mandado, las manos callosas, el rebozo, y Carmen vio cómo el guardia decidía en ese segundo que ella no merecía estar ahí. ¿Tiene cita? No, sin cita no se puede. Que tenga buen día. Y cerró la ventanilla de la caseta. Carmen no se movió. Se quedó parada ahí bajo el sol de Monterrey, frente a un portón que valía más que su vida entera. Pero no se fue, porque detrás de ese muro, en algún lugar de esa casa, estaba un niño de 3 años que se llevaba la mano al cuello, como si buscara un paliacate que nunca había tenido. Y Carmen no había cruzado el desierto entero para que un cristal la detuviera. Pero lo que Carmen no sabía era que detrás de ese portón no solo había un niño con los ojos de su hijo, había una verdad sobre la muerte de Mateo que iba a cambiarle la vida para siempre. Carmen esperó 3 horas. Se sentó en la banqueta de enfrente, bajo la sombra raquítica de un árbol que los jardineros del barrio mantenían podado en forma de esfera. No pidió limosna, no habló con nadie, solo se sentó ahí con la bolsa de mandado sobre las piernas y la mirada fija en el portón de hierro, como quien vigila una milpa esperando la lluvia. El guardia la miraba de vez en cuando desde la caseta. Al principio, con molestia, después con curiosidad y al final con esa incomodidad que produce la gente que no se va cuando debería irse. A las 11 de la mañana el portón se abrió. No salió la familia, salió una mujer de unos 40 años con uniforme de servicio doméstico, mandil blanco y el pelo recogido en una red. Llevaba una bolsa de basura hacia el contenedor de la esquina. Carmen se levantó. «Señora, disculpe». La empleada dio un paso atrás asustada. «No le voy a hacer nada», dijo Carmen con las manos abiertas, mostrando las palmas callosas. «Solo necesito un favor. Necesito que alguien de la casa me escuche. Vengo de muy lejos». La empleada la miró con esos ojos que reconocen al instante a la gente de su misma clase.
Vio los guaraches, las manos curtidas, el vestido limpio, pero gastado. No vio a una amenaza. Vio a alguien como ella. ¿A quién busca? ¿A la señora de la casa o a su hija? A la joven que tiene un niño chiquito. La señora Camila no recibe visitas sin que doña Beatriz lo autorice, dijo la empleada bajando la voz. Y doña Beatriz no recibe a nadie que no conozca. Dígale que vine desde Sonora, que es sobre su hija y sobre un muchacho que se llamaba Mateo Salazar. La empleada frunció el ceño. El nombre no le dijo nada, pero algo en la cara de Carmen, algo en la forma en que dijo ese nombre, como quien pronuncia una oración, la convenció. Espéreme aquí, no le prometo nada. La empleada entró por el portón. Carmen volvió a sentarse. Pasaron 15 minutos, 20, el sol subía y la sombra del árbol se encogía. Carmen sacó la botella de agua de la bolsa y tomó un trago corto. Quedaba menos de la mitad y no sabía cuándo podría llenarla de nuevo. Entonces el portón se abrió otra vez, pero esta vez no salió la empleada, salió doña Beatriz. Carmen supo quién era antes de que abriera la boca, no por el nombre, sino por la forma de caminar. Caminaba como si el mundo le debiera una disculpa por existir. Espalda recta, barbilla levantada, pasos cortos y precisos sobre los tacones que sonaban contra la piedra del camino de entrada, como pequeños martillazos. Doña Beatriz tenía 64 años, pero se veía de 55. El pelo pintado de un castaño perfecto, la piel cuidada con cremas que costaban más que la despensa mensual de Carmen, las uñas pintadas de un rosa discreto, vestía un pantalón blanco impecable y una blusa de seda color perla. En la muñeca un reloj que brillaba con la luz del sol. Todo en ella decía control, todo en ella decía orden. Detrás de Beatriz venía el guardia, que ahora sí se había quitado los lentes oscuros y tenía cara de estar listo para lo que fuera. Beatriz se detuvo a 3 metros de Carmen. No cruzó el portón, se quedó del lado de adentro como si la banqueta fuera a otro país. ¿Usted es la señora que pregunta por mi hija? Soy Carmen Salazar, madre de Mateo Salazar. El nombre cayó entre las dos. Beatriz no parpadeó, pero Carmen vio el músculo de la mandíbula tensarse. Un segundo, medio segundo, lo suficiente para saber que ese nombre no era desconocido. No sé quién es Mateo Salazar, dijo Beatriz. Su voz era firme, ensayada, y no sé qué le habrán contado, pero mi hija no tiene ninguna relación con personas de su entorno. Carmen escuchó esas palabras y las dejó pasar como deja pasar el viento. No la herían, la informaban. Señora, yo vi a su hija hace 3 días en el panteón de mi ranchería. Estaba llorando en la tumba de mi hijo. Llevaba a un niño. Mi hija no ha salido de Monterrey en semanas. No sé de qué me habla. Creo que la confunde con otra persona. No la confundo. El carro tenía placas de Nuevo León y el niño. El niño es mi nieto. Cortó Beatriz, y por primera vez su voz se afiló como navaja. Hijo de mi hija y de su esposo. Un hombre respetable, un empresario, no un albañil de pueblo. Carmen sintió el golpe. No en el orgullo, sino más abajo, en ese lugar donde las madres guardan la memoria de sus hijos. Mateo no era un albañil de pueblo. Mateo era un hombre que se fue a trabajar para que su madre pudiera comer, que mandaba dinero cada 15 días sin falta, que se amarraba el paliacate rojo al cuello y levantaba paredes bajo un sol que derretía el asfalto para que otros vivieran en casas que él nunca podría pagar. Pero Carmen no dijo nada de eso, porque la dignidad no se explica, se demuestra. Yo no vengo por dinero, señora, dijo Carmen. Su voz no tembló. Vengo por la sangre de mi hijo. Beatriz apretó los labios hasta que se pusieron blancos. Mire, señora Salazar, no sé quién la mandó ni qué busca, pero le voy a decir algo con claridad, para que no pierda más su tiempo ni el mío. Mi familia no tiene ninguna relación con usted ni con su hijo, y si vuelve a acercarse a esta casa o a mi hija, voy a llamar a la policía. ¿Le quedó claro? Me quedó claro que usted tiene miedo, dijo Carmen sin alzar la voz. Y la gente que no tiene nada que esconder, no tiene miedo. El silencio que siguió duró 3 segundos. Fueron los 3 segundos más largos de la vida de Carmen. Sáquela de aquí, dijo Beatriz al guardia sin mirar atrás. Dio media vuelta y empezó a caminar hacia la casa. El guardia se acercó a Carmen. No la tocó, pero se paró tan cerca que ella pudo olerle el desodorante barato bajo el uniforme. Ya escuchó a la señora. Retírese. Carmen se levantó de la banqueta, recogió su bolsa de mandado, se acomodó el rebozo sobre los hombros y empezó a caminar hacia la esquina con la misma calma con la que había llegado. Pero a los 10 pasos se detuvo, porque el portón
todavía no se había cerrado del todo. Las hojas de hierro se movían despacio, pesadas, automáticas, y por la franja que quedaba abierta, Carmen alcanzó a ver el jardín. Era verde, absurdamente verde para una ciudad del norte de México, con pasto cortado como alfombra, arbustos con flores rojas y una fuente de piedra en el centro, donde el agua caía con un sonido que parecía de otro planeta, y ahí, junto a la fuente, estaba Nicolás. El niño jugaba con un carrito de juguete sobre el borde de piedra. Movía las ruedas con los dedos, concentrado, ajeno al mundo de los adultos y sus guerras. Llevaba una camiseta blanca limpia y un short de mezclilla, los pies descalzos sobre el pasto, y a 3 metros de él, sentada en una banca del jardín, con un vaso en la mano y los ojos hinchados de quien ha llorado toda la mañana, estaba Camila. Camila levantó la vista en el momento exacto en que Carmen miró por la franja del portón. Sus ojos se encontraron. No fue un cruce casual, fue un choque. Camila abrió la boca. No salió sonido, pero Carmen leyó en su cara 3 cosas al mismo tiempo: miedo, vergüenza y algo más. Algo que se parecía al alivio, como si Camila hubiera estado esperando que alguien viniera a buscarla. El portón se cerró con un golpe metálico que retumbó en la calle vacía. Carmen se quedó mirando el hierro negro. Del otro lado, escuchó la voz de Nicolás amortiguada por el muro, hablándole al carrito de juguete con esa seriedad absurda que tienen los niños cuando juegan solos. Carmen metió la mano en el bolsillo, tocó el paliacate. La tela estaba caliente por el sol. No se iba a ir de Monterrey. No todavía. No sin ese niño, pero ahora sabía algo que no sabía antes. No solo ella estaba buscando. Del otro lado del muro, alguien también quería ser encontrada. La pregunta era si Camila tendría el valor de abrir la puerta que su madre acababa de cerrar. Carmen pasó esa noche en una banca del parque más cercano a la mansión de los Herrera. No la corrió nadie porque en San Pedro Garza García los parques son tan limpios y tan vacíos por la noche que ni los vigilantes se molestan en revisarlos. Se acostó, el rebozo, usó la bolsa de mandado de almohada y miró las estrellas. Eran las mismas estrellas que se veían desde el rancho, pero aquí parecían más lejanas, como si hasta el cielo se alejara de la gente pobre. A las 6 de la mañana, Carmen ya estaba despierta y sentada en la misma banqueta de enfrente de la casa. No tocó la caseta, no insistió con el guardia, solo se sentó a esperar con la paciencia que el desierto enseña. A las 8, el portón se abrió. Salió un carro plateado conducido por un chofer. En el asiento de atrás, Carmen alcanzó a ver a doña Beatriz revisando su teléfono. El carro pasó frente a ella sin detenerse. Beatriz no la miró o fingió no mirarla. Daba igual. A las 9, la misma empleada del día anterior salió a barrer la banqueta frente al portón. Al ver a Carmen, se detuvo. «Señora, ¿durmió aquí?» «He dormido en lugares peores». La empleada miró hacia adentro de la caseta. El guardia estaba distraído con su teléfono. «La señora Camila sale todos los martes al mercado de San Agustín. Lleva al niño. Sale a las 10». La empleada bajó la voz hasta que apenas fue un soplo. «Hoy es martes». Carmen asintió una sola vez. No dijo gracias con palabras. La miró a los ojos y la empleada entendió. El mercado de San Agustín no se parecía a ningún mercado que Carmen conociera. No había puestos de lona, ni gritos de marchantes, ni moscas sobre la fruta. Era un edificio cerrado con aire acondicionado, donde la gente compraba quesos importados y pan, que costaba lo que Carmen gastaba en frijoles para una semana. Pero era un lugar público, y en los lugares públicos no hay portones ni guardias que te digan que no perteneces. Carmen entró y se sentó en una banca frente a la fuente de jugos, donde podía ver la entrada principal. A las 10:15, Camila entró. Venía sola con Nicolás. El niño caminaba a su lado, agarrado de su mano, mirando todo con esa curiosidad voraz de los 3 años. Camila llevaba lentes oscuros, el pelo recogido y ropa sencilla para lo que Carmen ya había visto en ese barrio. Parecía querer pasar desapercibida. Carmen se puso de pie. Camila la vio desde 5 metros. Se detuvo en seco. El color se le fue de la cara. Miró hacia los lados buscando a alguien, tal vez esperando ver a Beatriz, a Sergio, al guardia. No había nadie, solo Carmen, parada junto a una banca con su bolsa de mandado y sus guaraches gastados. «Por favor», dijo Camila. Su voz salió quebrada desde la primera sílaba. «Por favor, no haga esto aquí». «No vine a hacer escándalo, mija», dijo Carmen. Y esa palabra mija se le escapó del alma sin permiso. «Solo quiero hablar 5 minutos. Si después de 5 minutos me quiere correr, me voy y no vuelvo». Camila miró a Nicolás.
El niño observaba a Carmen con curiosidad, sin miedo. Los niños de 3 años no tienen radar para el peligro social, solo ven caras. Y la cara de Carmen era una cara buena, arrugada por el sol, curtida por el desierto, pero buena. 5 minutos, dijo Camila. Se sentaron en una mesa al fondo de la zona de comida. Nicolás se entretuvo con una servilleta que Carmen le dobló en forma de gallina, un truco que le había enseñado a Mateo cuando tenía esa misma edad. El niño la tomó, la giró, se rió. Camila se quitó los lentes oscuros. Sus ojos estaban rojos. No de hoy, de años. Sé quién es usted, dijo Camila antes de que Carmen pudiera hablar. Usted es la mamá de Mateo, y usted es la mujer que estaba llorando en su tumba. Camila asintió. Le temblaba la barbilla. Ese niño es hijo de Mateo. La pregunta quedó flotando sobre la mesa como humo. Camila cerró los ojos. Cuando los abrió, ya no estaba conteniendo nada. Sí, una sola palabra, 2 letras. Y el mundo de Carmen se partió en 2 y se volvió a armar al mismo tiempo. Cuénteme, dijo Carmen, cuénteme todo. Y Camila contó. Contó que conoció a Mateo en una obra que la empresa de su familia estaba construyendo en las afueras de Monterrey. Ella iba a supervisar unos acabados porque estaba estudiando arquitectura. Mateo estaba levantando una barda bajo el sol de julio, con el paliacate rojo amarrado al cuello y las manos llenas de mezcla. No se hablaron ese día, ni el siguiente, pero al 4.º día, Camila se tropezó con un cable y Mateo la agarró del brazo antes de que cayera. «Cuidado, ingeniera», le dijo con una sonrisa tímida. Y Camila supo en ese instante que estaba perdida. Se vieron a escondidas durante 8 meses en cafeterías lejos del centro, en parques donde nadie de su familia iba, en el departamento pequeño que Mateo rentaba con otros 3 trabajadores y que vaciaba para ella los domingos. Mateo le cocinaba huevos con frijoles y tortillas de harina que hacía a mano, y Camila decía que nunca había comido nada más rico en su vida. «Mateo me hablaba de usted», dijo Camila mirando a Carmen con los ojos brillantes. «Me decía que usted era la mujer más fuerte del mundo, que vivía sola en un rancho en medio de la nada y que jamás se quejaba. Me decía que quería llevarme a conocerla, pero que primero tenía que juntar dinero para arreglar la casa porque le daba pena cómo vivían». Carmen tragó saliva. Mateo nunca le dijo nada, ni una palabra, ni una pista. «¿Por qué no me buscó cuando él murió?», preguntó Carmen. Camila bajó la mirada. «Porque Sergio me lo prohibió». Y ahí apareció el nombre que Carmen todavía no conocía, pero que iba a cambiarle la vida. Camila contó cómo Sergio descubrió la relación. Un empleado de la obra los vio juntos y le fue con el chisme. Sergio llegó al departamento de Mateo una noche. Camila escuchó los gritos desde la cocina donde se había escondido. Sergio le dijo a Mateo que si no desaparecía de la vida de su hermana, le iba a destruir la vida, que lo iba a deportar y que le iba a inventar un expediente, que se iba a asegurar de que no encontrara trabajo ni en México ni en ningún lado. Mateo no se asustó. Le dijo a Sergio que amaba a Camila y que iba a luchar por ella. Una semana después, Mateo fue transferido a una obra en Chihuahua, una construcción en la sierra, en una zona de riesgo con materiales baratos y medidas de seguridad que no existían más que en el papel. Sergio firmó la orden de transferencia, sabía las condiciones, sabía los riesgos y mandó a Mateo de todas formas. «El andamio se cayó un martes por la mañana», dijo Camila. Las lágrimas le corrían por las mejillas sin que ella hiciera nada por detenerlas. Mateo y otros 2 trabajadores. Los otros 2 sobrevivieron con heridas. Mateo no. Carmen sintió que la mesa se movía. No se movía. Era ella la que temblaba. «Cuando me enteré, ya tenía 2 meses de embarazo», continuó Camila. «Sergio me llevó al hospital privado donde nadie hacía preguntas. Me dijo que si decía una palabra sobre Mateo, iba a destruir la poca dignidad que le quedaba al nombre de mi hijo. Me dijo que el bebé iba a nacer sin padre y sin apellido. Me dijo que la única forma de darle un futuro era casarme con Ernesto, un socio de la empresa, un matrimonio de negocios. Ernesto sabía la verdad, pero le convenía el apellido Herrera, así que aceptó. ¿Y su mamá?», preguntó Carmen. «Doña Beatriz, ¿sabe?». Camila negó con la cabeza. «Mi mamá cree que Nicolás es hijo de Ernesto. Sergio le contó que yo tuve una aventura con un trabajador de la obra, pero que él lo resolvió antes de que pasara a mayores. Mi mamá cree que Sergio me salvó de cometer un error. No sabe que ese error tiene nombre, tiene ojos oscuros y tiene 3 años». Carmen miró a Nicolás. El niño seguía jugando con la gallina de servilleta.
ajeno a todo, ajeno a que su vida entera era una mentira construida por un hombre que creía que proteger significaba controlar. «Camila», dijo Carmen. Su voz era un hilo, pero firme. «La muerte de mi hijo fue un accidente». Camila la miró directo a los ojos. La obra estaba catalogada como de alto riesgo. Sergio lo sabía. Había reportes. Mateo no tenía experiencia en altura. Nunca había trabajado en andamios. Sergio lo mandó ahí sabiendo todo eso. Fue a propósito. No sé si quiso que muriera, pero sé que no le importó si moría. Carmen cerró los ojos, apretó los puños sobre la mesa hasta que los nudillos se pusieron blancos. Sintió algo que no había sentido en 3 años de luto silencioso. No era tristeza, era furia, una furia negra, caliente que le subió desde el estómago hasta la garganta como bilis. Su hijo no murió por mala suerte, no murió porque Dios así lo quiso. Murió porque un hombre rico decidió que su vida valía menos que el apellido de una familia. Cuando abrió los ojos, Camila tenía algo en las manos. Lo había sacado de su bolso. Era un pañuelo de tela doblado con cuidado. Lo puso sobre la mesa y lo abrió despacio. Adentro había un paliacate rojo. No era el de Carmen, era otro, más oscuro, más gastado, con manchas que el tiempo no había podido borrar, manchas de mezcla, de sudor, de tierra de obra. Lo tenía puesto el día que murió, susurró Camila. Me lo dieron con sus cosas en el hospital. Lo guardé. Es lo único que tengo de él. Carmen miró el paliacate sobre la mesa, metió la mano al bolsillo y sacó el suyo. Lo puso al lado. 2 paliacates rojos. 2 pedazos de la misma tela, de la misma vida, separados por la muerte y reunidos sobre la mesa de un mercado de ricos por 2 mujeres que amaban al mismo hombre. Carmen tomó el paliacate de Mateo con una mano y con la otra tomó la mano de Camila. «Mija», dijo Carmen. Y esta vez la palabra no se escapó. La dijo a propósito. «Ya no estás sola». Camila soltó un sollozo que venía de tan adentro que Nicolás levantó la cabeza y miró a su mamá con los ojos muy abiertos. «Mamá, ¿por qué lloras?» Camila se limpió las lágrimas y le sonrió al niño. «Porque estoy contenta, mi amor». Nicolás la miró confundido. Luego miró a Carmen y le extendió la gallina de servilleta. «Toma, señora, para que no estés triste tú también». Carmen tomó la gallina de papel, le tembló la mano, se la llevó al pecho como si fuera de oro. Y en ese momento, en una mesa de mercado entre el olor a pan caro y el ruido de gente que compraba quesos que ella nunca iba a probar, Carmen conoció a su nieto. Camila tardó 2 días en juntar el valor. 2 días en los que Carmen durmió en la banca del parque, comió tortillas frías con sal y esperó. No presionó. No mandó recados. Sabía que lo que Camila estaba a punto de hacer era más difícil que cualquier cosa que ella misma hubiera hecho en 62 años de vida. Porque Carmen se había enfrentado al desierto, a la pobreza, a la soledad, pero Camila iba a enfrentarse a su propia madre, y no hay desierto más duro que ese. El jueves a las 9 de la mañana, Carmen recibió una llamada. Camila había comprado un teléfono desechable y le había dado el número en el mercado. «Venga a la casa. Mi mamá está aquí. Sergio no está. Se fue a una obra en Saltillo. ¿Es hoy o no es nunca?» Carmen se lavó la cara en la fuente del parque. Se alisó el vestido azul con las manos, se peinó la trenza y caminó hacia el portón de hierro negro. Esta vez no se sentó en la banqueta, tocó la caseta. El guardia la miró con fastidio. «Señora, ya le dije que. La señora Camila me está esperando. Llámele si quiere». El guardia dudó. Marcó el intercomunicador. 30 segundos después, el portón se abrió. Carmen cruzó el umbral y pisó el pasto verde de la mansión de los Herrera. Sintió la hierba bajo los guaraches, fresca, mojada por los aspersores. En su rancho, la hierba era un milagro de temporada de lluvias que duraba 3 semanas. Aquí era un lujo permanente. Camila la esperaba en la puerta principal. Estaba pálida pero entera. Llevaba a Nicolás de la mano. El niño vio a Carmen y sonrió. «La señora de la gallina», dijo Nicolás. Carmen sintió que el pecho se le llenaba de algo caliente. Le acarició la cabeza al niño. «Hola, mi amor». «Pase», dijo Camila. «Mi mamá está en la sala». La sala de los Herrera era más grande que todo el rancho de Carmen. Pisos de mármol, sillones de piel color crema, cuadros en las paredes que parecían de museo. Todo olía a limpio, a flores frescas, a dinero. Y en medio de todo eso, sentada con la espalda recta y un café intacto en la mano, estaba doña Beatriz. Beatriz vio entrar a Carmen y su expresión se endureció como cemento fraguando. «Camila», dijo Beatriz sin levantarse.
¿Me puedes explicar qué hace esta señora en mi casa? Mamá, necesito que escuches algo, y necesito que escuches hasta el final antes de hablar. No tengo nada que escuchar. Te dije claramente que Nicolás es hijo de Mateo. Camila lo dijo de golpe, sin preámbulo, sin suavizar, sin preparar el terreno. Lo soltó como se suelta una piedra al fondo de un pozo, y el silencio que vino después fue el sonido de esa piedra cayendo. Beatriz no se movió. El café temblaba en su mano, pero no se movió. Su cara pasó por 3 expresiones en 2 segundos: confusión, incredulidad y furia. ¿Qué dijiste? Nicolás no es hijo de Ernesto. Es hijo de Mateo Salazar, el trabajador de la obra, el hombre que Sergio me obligó a dejar, el hombre que murió. Beatriz dejó la taza de café en la mesa con un golpe seco. Se puso de pie. «Has perdido la cabeza», dijo Beatriz. Su voz temblaba, pero no de miedo, de rabia. Esta mujer te lavó el cerebro, te buscó, te encontró vulnerable y te llenó la cabeza de mentiras para sacar dinero. Es lo más viejo del mundo, Camila. No puedo creer que seas tan ingenua. Nadie me lavó el cerebro, mamá. Entonces, ¿qué? ¿Me vas a decir que llevaste 3 años mintiéndome, 3 años mirándome a la cara, todos los domingos en la comida familiar con mi nieto en brazos, sabiendo que era hijo de un desconocido? No era un desconocido, era el hombre que amaba. Beatriz se giró hacia Carmen. Sus ojos eran 2 cuchillos. Usted vino a destruir a mi familia. No sé qué le contó a mi hija, no sé qué pruebas inventó, pero le juro que si no sale de esta casa ahora mismo, voy a hacer que se arrepienta de haber cruzado el desierto. Carmen no retrocedió, no alzó la voz, no bajó la mirada, se quedó parada en medio de esa sala de mármol con sus guaraches gastados y su vestido azul, y dijo lo que había venido a decir. Señora Beatriz, yo no vine a destruir nada, vine a buscar lo que queda de mi hijo, y lo que queda de mi hijo es ese niño. Ese niño es mi nieto, también es el mío. La frase se quedó flotando entre las 2 matriarcas como una frontera invisible. 2 mujeres de la misma edad, del mismo dolor, de mundos opuestos, reclamando al mismo niño. Beatriz sacó su teléfono. Voy a llamar a Sergio, él va a aclarar esta locura. Llámelo, dijo Camila. Llámelo y pregúntele por qué transfirió a Mateo a la obra de Chihuahua una semana después de descubrir que yo estaba con él. Pregúntele por qué esa obra estaba catalogada como de alto riesgo. Pregúntele por qué Mateo, que nunca había trabajado en altura, terminó en un andamio de 15 metros sin arnés. Beatriz se detuvo con el teléfono a medio camino de la oreja. Miró a su hija como si la viera por primera vez. ¿Qué estás diciendo, Camila? Estoy diciendo que Sergio sabía lo de Mateo y lo mío, sabía del embarazo y decidió resolver el problema mandándolo a un lugar donde las probabilidades de que algo saliera mal eran altísimas. Tu hermano jamás haría algo así. Mi hermano hizo eso y más, mamá. Me obligó a casarme con Ernesto para tapar la vergüenza. Me hizo firmar papeles que dicen que Nicolás es hijo de Ernesto. Me amenazó con quitarme al niño si hablaba. Llevo 3 años viviendo en una cárcel con jardín y aire acondicionado. Beatriz se dejó caer en el sillón. El teléfono le quedó muerto en la mano. Su cara ya no era de furia, era de alguien a quien le están moviendo el piso debajo de los pies. No es cierto, murmuró Beatriz, pero ya no sonaba segura. Sonaba como alguien que repite una cosa para no tener que creer otra. Mire al niño, señora, dijo Carmen. Beatriz giró la cabeza. Nicolás estaba sentado en el piso de mármol junto a la mesa de centro jugando con un lápiz. Los gritos de los adultos lo habían puesto nervioso, y cuando Nicolás se ponía nervioso, hacía lo que siempre hacía. Se llevó la mano derecha al cuello, cerró los dedos como si agarrara algo y jaló hacia abajo. El gesto del paliacate. Beatriz lo vio. No entendió qué era, pero lo vio. Un gesto raro, repetitivo, que no encajaba con nada. Carmen sacó del bolsillo la foto de Mateo a los 18 años. La puso en la mesa frente a Beatriz. Mateo sonreía con el paliacate rojo al cuello, la mano derecha agarrando la tela, jalándola hacia abajo. El mismo gesto, la misma mano, la misma inclinación de la cabeza. Beatriz miró la foto, miró al niño, miró la foto, miró al niño. Ese gesto no se enseña, señora, dijo Carmen. Nace igual que los ojos, igual que la sangre. Beatriz no contestó, pero Carmen vio algo que no esperaba ver. Vio cómo los ojos de doña Beatriz se llenaban de agua. No de rabia, de algo peor, de duda. Y la duda en una mujer que siempre ha tenido certezas es el principio del derrumbe. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe.
Sergio entró a la sala con el saco arrugado y la corbata floja, como si hubiera manejado 3 horas sin parar desde Saltillo. Alguien le había avisado. Tal vez el guardia, tal vez la empleada, no importaba, estaba ahí. «¿Qué está pasando aquí?», dijo Sergio mirando a Camila, después a Carmen, después a su madre. Su voz era de control, pero sus ojos eran de alarma. «Sergio», dijo Beatriz. Su voz ya no era de matriarca, era de madre buscando la verdad. «¿Tú mandaste a un trabajador llamado Mateo Salazar a la obra de Chihuahua?». El silencio de Sergio duró un segundo de más. Un solo segundo, pero fue suficiente. «No sé de qué hablas, mamá». «Sí sabes», dijo Camila. «Camila, esto es ridículo. ¿Quién es esta mujer?». «¿Qué le dijiste a mamá?». «Le dije la verdad, Sergio, toda». Sergio miró a Carmen con desprecio. La midió de arriba a abajo, igual que el guardia, igual que Beatriz el primer día. Pero a diferencia de ellos, en la mirada de Sergio había algo más. Había miedo. «Mamá», dijo Sergio girándose hacia Beatriz. «Esta gente quiere dinero, es un cuento armado. La mujer del pueblo busca una pensión y usó a Camila porque sabe que es débil. No puedes creerle». La voz de Beatriz lo cortó como un cuchillo. «Mírame a los ojos y dime que no sabías que Camila estaba embarazada de ese muchacho cuando lo transferiste». «Eso es mentira», dijo Sergio sin pestañear. «Yo no sabía nada de ningún embarazo. Las transferencias las decide el área de operaciones». «No, yo. Tu firma está en la orden, Sergio», dijo Camila. «Yo la vi. Fecha del 7 de septiembre, 9 días después de que te enteraste». Sergio se aflojó la corbata. Un gesto rápido, nervioso. La sala estaba fría por el aire acondicionado, pero a Sergio le brillaba la frente de sudor. «Mamá, esto es absurdo. Me están armando una trampa entre las dos. Esta mujer viene de un pueblo perdido y de repente sabe fechas. Tiene pruebas. ¿No te das cuenta de que es un montaje? Entonces dime que no lo hiciste», dijo Beatriz. Su voz ya no era un cuchillo, era un susurro, y el susurro era peor. «Dime que no sabías y te creo, pero mírame a los ojos cuando lo digas». Sergio miró a su madre, la miró directo a los ojos como ella le pidió. Abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla, y lo que salió no fue lo que él quería decir. «Mamá, yo hice lo que tenía que hacer para proteger a esta familia». Esa frase fue la confesión que Sergio no quiso dar porque no dijo. «No es cierto», no dijo. «Están mintiendo». Dijo, «Hice lo que tenía que hacer». Y todos en esa sala, incluso él, supieron que acababa de delatarse. Beatriz se quedó mirando a su hijo mayor, el que había cargado la empresa desde los 25, el que ella creía que era el pilar de la familia. Y por primera vez en su vida, doña Beatriz no supo qué decir. Se giró despacio hacia Carmen, la miró. Ya no había desprecio, ya no había furia. Había algo que Carmen reconoció, porque lo había sentido ella misma muchas veces. Era el dolor de una madre que descubre que su hijo no es quien ella creía. Lo que pasó en los días siguientes no fue un terremoto, fue algo peor. Fue el silencio después del terremoto, cuando las grietas se van abriendo despacio y cada una duele más que la anterior. Beatriz no habló con nadie esa noche, no cenó, no salió de su habitación. Se sentó frente al escritorio donde su difunto esposo firmaba los contratos de la constructora y abrió los archivos de la empresa que Sergio guardaba en la nube. Beatriz no era una mujer de tecnología, pero sabía leer un documento legal como quien lee una receta de cocina. Llevaba décadas firmando balances junto a su marido. No tardó mucho en encontrarlo. La orden de transferencia de Mateo Salazar a la obra de Chihuahua tenía la firma de Sergio. La fecha era del 7 de septiembre, exactamente 9 días después de que un empleado reportó haber visto a Camila con un trabajador de la obra de Monterrey. Junto a la orden, había un informe técnico que clasificaba la construcción de Chihuahua como zona de riesgo nivel 3. En ese mismo informe, con un sello rojo que nadie podía ignorar, se leía que los andamios no cumplían con la normativa federal y que se habían reportado 2 incidentes previos en la misma estructura. Sergio había leído ese informe. Lo sabía porque al margen, con su letra apretada y nerviosa, había una nota que decía: «Proceder. No hay presupuesto para reemplazar estructura. Responsabilidad del contratista». Beatriz cerró la computadora, se quitó los lentes y lloró. No lloró por Carmen, ni por Mateo, ni siquiera por Camila. Lloró por ella misma porque se dio cuenta de que el hijo en el que más confiaba
al que le había entregado la empresa y el futuro de la familia, le había mentido durante 3 años mirándola a los ojos cada domingo en la comida familiar. Y lloró porque supo que ella había ayudado, no por maldad, sino por ceguera. Había mirado para otro lado cuando Sergio le dijo que la aventura de Camila estaba resuelta. Había aplaudido el matrimonio con Ernesto sin preguntarle a su hija si era feliz. Había dejado que el apellido Herrera importara más que la verdad. Al día siguiente, Beatriz llamó a Sergio a su despacho. La conversación duró 40 minutos. Nadie más estuvo presente. Cuando Sergio salió, tenía la cara gris y las manos temblando. Esa misma tarde, los abogados de la familia recibieron instrucciones de reestructurar la dirección de la empresa. Sergio quedaba fuera del consejo administrativo. No hubo gritos, no hubo policía, no hubo escena pública. Fue una ejecución silenciosa, hecha con la misma frialdad con la que Sergio había firmado aquella orden de transferencia. La justicia de los ricos no hace ruido, pero duele igual. Camila habló con Ernesto esa misma semana. El divorcio no fue difícil porque el matrimonio nunca había sido real. Ernesto firmó los papeles sin pelear. En el fondo, él también estaba cansado de fingir. Se llevó su apellido y sus negocios y dejó a Camila con lo único que importaba, Nicolás. Pero el momento que cambió todo no fue la caída de Sergio ni el divorcio de Camila. Fue algo más pequeño, más callado, más importante. Fue Beatriz tocando la puerta de un hotel barato en el centro de Monterrey a las 7 de la mañana de un viernes, pero casi no llegó. Beatriz se subió al carro esa mañana con la dirección del hotel en la mano. El chofer arrancó. A las 3 cuadras, Beatriz le dijo que parara. Se quedó sentada en el asiento trasero, mirando por la ventana sin ver nada durante 5 minutos. Estuvo a punto de decir, «Llévame a casa». Estuvo a punto de convencerse de que podía resolver esto de otra manera, con abogados, con distancia, con dinero, que no necesitaba ir a ese hotel barato a sentarse frente a la mujer que le había dicho la verdad en la cara, mientras ella le escupía desprecio. Pero entonces se acordó de los ojos de Nicolás, de ese gesto del cuello que ahora no podía dejar de ver cada vez que el niño se ponía nervioso, y le dijo al chofer que siguiera. Carmen abrió la puerta en camisón. Llevaba 3 noches en ese cuarto, que olía a cloro y humedad, pagado con el dinero que Camila le había dado a escondidas, y que Carmen aceptó solo porque no le quedaba de otra. Al ver a Beatriz en el pasillo con el maquillaje perfecto, pero los ojos hundidos de quien no duerme hace días, Carmen no supo qué decir, así que no dijo nada. Se hizo a un lado y la dejó pasar. Beatriz entró, miró la cama angosta, las paredes amarillentas, la bolsa de mandado sobre la silla de plástico. Miró los guaraches junto a la puerta, miró el paliacate rojo doblado sobre la almohada y se sentó en la orilla de la cama como si las piernas ya no la sostuvieran. «Vine a pedirle una cosa», dijo Beatriz. «Dígame, hábleme de Mateo». Carmen la miró. Buscó trampa, buscó condescendencia, buscó lástima. No encontró nada de eso, solo encontró a una mujer de 64 años que se había quedado sin certezas y necesitaba agarrarse de algo verdadero. Carmen se sentó en la silla de plástico frente a ella y habló. Le contó de Mateo niño, corriendo entre los nopales del rancho, con los pies descalzos. Le contó del paliacate rojo que le regaló a los 6 años, un retazo del que usaba su abuelo. Y cómo Mateo no se lo quitó nunca. Le contó de las noches en que Mateo estudiaba con una vela, porque no había luz eléctrica, y de cómo aprendió a leer con un libro de recetas, que era el único libro de la casa. Le contó del día que Mateo le dijo que se iba al norte, y de cómo ella no lloró delante de él, porque las madres del desierto no lloran delante de sus hijos. Lloran después cuando el camión ya se fue y el polvo se asienta. Le contó que Mateo mandaba dinero cada 15 días sin falta, hasta que dejó de mandar, y que ella pensó que se había olvidado de ella, que la ciudad se lo había comido, que ya no era su hijo. No supo que estaba muerto hasta un mes después, cuando llegó un hombre del consulado con una caja de cartón con sus cosas. En esa caja venía el paliácate que tengo aquí, dijo Carmen tocando la tela sobre la almohada. Pero Camila tenía otro, el que él usaba el día que murió. Los dos son iguales porque los corté del mismo trapo, uno para mí y uno para él. Beatriz escuchaba sin interrumpir. Las lágrimas le corrían por las mejillas, arruinando el maquillaje que se había puesto con tanto cuidado esa mañana. «El hombre que usted desprecia», dijo Carmen sin rencor, solo con la verdad desnuda, «es el hombre que hizo feliz a su hija, el único, y es el padre de su nieto». Beatriz se limpió las lágrimas con un pañuelo de seda,
Luego miró a Carmen y dijo algo que a Carmen le tomó un momento procesar. Usted crió a un buen hombre, Carmen, y yo no supe verlo. Fue la primera vez que Beatriz la llamó por su nombre. Carmen sintió que algo se aflojaba en el pecho, un nudo que llevaba días apretado. No era perdón todavía. El perdón es lento y tiene sus tiempos, pero era el principio. Y usted cuidó a mi nieto sin saber que era mío, respondió Carmen. Eso también cuenta. Las dos mujeres se miraron en ese cuarto de hotel barato, con la luz del sol entrando por una ventana sucia. No se abrazaron. No era momento para eso. Pero algo cambió en el aire entre ellas. El muro ya no estaba, quedaban escombros. Sí, quedaba dolor, vergüenza, años perdidos, pero el muro ya no estaba. Quiero que Nicolás la conozca, dijo Beatriz, como lo que es, como su abuela. Las dos somos su abuela, dijo Carmen. Beatriz asintió. Por primera vez asintió sin que le costara. Las dos. Un mes después, el camino de Terracería hacia el Panteón de la Ranchería se llenó de polvo por segunda vez ese día 15. Pero esta vez no era Carmen sola con su cubeta y sus flores silvestres. Eran 4. Carmen caminaba adelante con el paso firme de quien conoce cada piedra del camino. A su lado, Camila llevaba un ramo de margaritas blancas compradas en el mercado de Hermosillo. Detrás, doña Beatriz avanzaba despacio con los zapatos equivocados para la terracería, el tacón hundiéndose en la tierra suelta a cada paso, pero sin quejarse. Y entre las tres, con una mano agarrada a su mamá y otra agarrada a Carmen, Nicolás caminaba mirando todo con los ojos enormes. «Abuela, ¿aquí viven las lagartijas?», preguntó el niño señalando una grieta en la tierra. «Aquí vive todo, mi amor», dijo Carmen. «Las lagartijas, los alacranes, las víboras y la gente también, aunque cueste creerlo». Beatriz miró el panteón al llegar. Las cruces de madera y concreto, el alambre de púas, el mezquite polvoriento. Miró la tumba de Mateo con las letras pintadas a mano. No dijo nada, pero Carmen vio cómo apretaba los labios y tragaba algo que no quería soltar delante de nadie. Camila se arrodilló frente a la lápida y puso las margaritas. Nicolás se soltó de las manos de las abuelas, se acercó a la cruz y puso algo sobre la tierra. Era la gallina de servilleta que Carmen le había hecho en el mercado de San Agustín. La había guardado todo ese mes, arrugada y rota por las orillas, pero la había guardado. «Es para mi papá», dijo Nicolás, «para que no esté solo». Carmen sacó del bolsillo los 2 paliacates, el suyo y el de Mateo, los amarró juntos a la cruz de concreto. La tela roja se movió con el viento del desierto, como una bandera chiquita, como un corazón latiendo donde ya no debería latir nada. Beatriz se acercó a Carmen. Se quedaron las dos paradas frente a la tumba, hombro con hombro, la mujer del rancho y la mujer de la mansión, los guaraches y los tacones hundidos en la misma tierra. «Es un lugar bonito», dijo Beatriz mirando el cielo enorme del desierto. Carmen la miró de reojo. Supo que Beatriz no se refería al panteón, se refería al mundo de donde venía Mateo, al mundo que ella había despreciado sin conocer, al mundo que había criado al hombre que su hija amó. «Sí», dijo Carmen. «Es un lugar bonito». Nicolás se sentó en la tierra entre las dos abuelas, jugando con las piedras del suelo, tarareando una canción que nadie le había enseñado. Y las 4 personas que quedaban de Mateo Salazar en este mundo se quedaron ahí en silencio, dejando que el viento del desierto dijera lo que las palabras ya no podían. A veces uno piensa que cuando se muere un hijo se muere todo, que el mundo se acaba y lo que queda es puro trámite, puro caminar sin rumbo hasta que a uno también le toca. Carmen lo pensó durante 3 años. 3 años hablándole a una tumba, 3 años creyendo que Mateo se había llevado todo con él. Pero Mateo no se llevó todo. Dejó lo más importante. Dejó un par de ojos oscuros en la cara de un niño que se lleva la mano al cuello cuando se pone nervioso. Dejó un amor que sobrevivió al miedo, a la mentira y a la distancia. Y dejó una lección que su propia madre tardó en aprender, que la sangre no entiende de apellidos, ni de dinero, ni de muros de cantera. La sangre encuentra, siempre encuentra, porque a veces lo único que hace falta para que la vida cambie es un día 15, un panteón en el desierto, y un niño que dice la verdad sin saber que la está diciendo.